Antes que nada, un agradecimiento a la doctora Medina. Déjenme comentarles que ella fue una de nuestros más brillantes residentes en el instituto cuando hizo la subespecialidad de inmunología con nosotros en el hospital. Y bueno, muchas gracias también me mandaste traer aquí del hotel, porque cuando pregunté en el hotel que iba a la Universidad Autónoma de Querétaro, me dijeron, ¿cuál de todas? Ya me explicó Ale que son campus, así que pero no sabíamos cómo, pero les agradezco mucho. Bueno, el tema de hoy va a incluir cosas muy prácticas, porque me decía Ale que ella lo que quiere es que tengan un conocimiento muy claro clínico y de diagnóstico, sobre todo en un campo tan complejo como son las enfermedades autoinmunes. Así que el temario lo dividí en introducción, vamos a hablar un poco de las vasculitis primarias y sobre todo vamos a hacer mucho énfasis en el diagnóstico clínico, en el diagnóstico laboratorial de las enfermedades autoinmunes y desde luego algunos ejemplos de casos clínicos. No hay conflicto de intereses. Y bueno, hablando de tolerancia inmunológica, fíjense, la respuesta inmune nace de la coevolución. El planeta Tierra se formó hace casi 4.6 billones de años y los primeros pobladores de nuestro planeta fueron los seres que son procarióticos, que no tienen células, principalmente bacterias y el grupo de las arqueas. Posteriormente aparece el grupo de los organismos eucarióticos, principalmente unicelulares y multicelulares, plantas y hongos, y finalmente todos los animales que conocemos hasta la actualidad, hasta llegar principalmente al Homo sapiens. Fíjense, esto es hace 300.000 años. Entonces, esto obligó forzosamente que la existencia del hombre con los microbios desarrollara algo que conocemos como desarrollo holobionte, en el cual se hizo una simbiosis entre los microbios y el ser humano. Cuando hay una simbiosis y un organismo es mayor se le llama huésped, y cuando el menor se presenta se le llama simbionte. Y es interesante porque el desarrollo de este complejo de coevolución entre microbios y seres humanos obligó al ser humano a formar un sistema inmunológico muy competente que trajo como resultado tres importantes aspectos: desarrollar mecanismos inmunológicos de protección contra los patógenos, es decir, nos tenemos que defender contra el patógeno que es el patobionte, se le llama también; el que podamos mutar y seleccionar organismos que no son patógenos, lo que está actualmente de moda como la famosa microbiota, que es la que nos ayuda en parte en la respuesta inmunológica y en parte la respuesta de homeostasis del ser humano. Y lo más importante por la plática es que el sistema inmunológico en todo este periodo de evolución aprendió a reconocer entre células propias y extrañas, y esto se denomina tolerancia inmunológica. Y fíjense, este concepto no es un concepto muy viejo. En 1897 el doctor Paul Ehrlich describió la teoría de las cadenas, que hablaba de cómo había una interacción de anticuerpos con receptores específicos. Esto es tomado del libro de Paul Ehrlich. Y en 1901 él creó un término interesante que le llamó horror autotóxico. Él decía que nuestro sistema inmunológico estaba hecho para combatir agentes hostiles y que normalmente nunca atacaba componentes propios. Sin embargo, como empezaba a haber enfermedades en las que había la evidencia de que había ataque a nuestro sistema, a nuestras propias células, a él le llamó esto horror autotóxico. Y este horror autotóxico le llevó a ganar el premio de Medicina y Fisiología en 1908. El doctor Clemens von Pirquet describió en 1906 la enfermedad del suero y la respuesta alérgica, y él también dentro de sus enunciados decía que el anticuerpo protector de enfermedad puede ser también responsable de generar enfermedad, lo que le parecía un absurdo porque en ese entonces pensaba más en la respuesta inmune como una respuesta de defensa y no de daño. Ya para 1963, los doctores Hell y Coombs formaron su famosa teoría de los mecanismos de hipersensibilidad, que en ese entonces ellos mencionaban cuatro mecanismos: el tipo 1, que era ¿se acuerdan del alérgico? El tipo 2, que era el citotóxico, anticuerpos contra receptores en células; el tipo 3, que era el de complejos inmunes; y el tipo 4, que era el de inmunidad celular. Actualmente sabemos que esos mecanismos ya no son tan actuales como ahora, y ahora se habla prácticamente de 7 mecanismos inmunológicos de daño de hipersensibilidad. Los primeros ya dividiéndolos por anticuerpos, células y otros, sobre todo dando asociación mucho a lo que es los epitelios. Dos médicos austriacos, el doctor Marfalén y el doctor Midauer, acuñaron el término de tolerancia inmunológica por primera vez y decían que era un estado indiferente de no reactividad a sustancias que normalmente podían o producían respuestas inmunes.
y esto lo hizo acreedor al Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1960. Fíjense cuántos premios Nobel hay de medicina en cuestiones de tipo inmunológicas. Y él mismo, 3 años después, junto con otro médico australiano, un virólogo, el doctor McKay, publicaron el primer libro de enfermedades autoinmunes. Así pues, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? En la definición de las enfermedades autoinmunes tenemos que son enfermedades heterogéneas, o sea, tienen muchas variedades clínicas, caracterizadas por un incremento y una disregulación de la respuesta inmune, sobre todo dirigida contra antígenos propios. Lo interesante de esto es que siempre resultan en daño celular y tisular. Y esto es porque hay un desbalance entre la tolerancia inmunológica y una hiperrespuesta de tipo inmune. Esta tolerancia inmunológica es importante porque al perder la tolerancia inmunológica, la respuesta inmune se incrementa o se puede incrementar la respuesta inmune y afectar la tolerancia inmunológica que no es capaz de evitarla. Entonces no vamos a hablar sobre tolerancia inmunológica porque es sumamente complejo y larguísimo, pero sí me interesa este punto en especial. Recuerden que la tolerancia inmunológica se divide en 2 grupos, la central y la periférica. Para este caso quiero hablarles un poquito de la central. La tolerancia central se genera durante la etapa fetal, durante el desarrollo del ser humano, y su órgano más importante es el timo. Esta es la estructura del timo, que tiene su cápsula, su corteza, su médula con los corpúsculos tímicos o de Hassall y vasos sanguíneos que dan irrigación a este timo, a esta glándula. Normalmente en la médula ósea se genera una célula que es progenitora de linfocitos y estos durante la etapa fetal van hacia la médula, pasan por la zona córtico-medular y sufren diferentes grados de generación, 4 diferentes grados de maduración, sobre todo por rearreglos del receptor de célula T, lo que permite que puedan ser expresados a nivel de la misma corteza y crea una cuestión que se llama selección positiva de estas células, que hace que tengan, de no tener marcadores celulares, tengan marcadores CD4 y CD8, y que con respuesta o presentación con la célula epitelial tímica, por medio de complejo principal de compatibilidad, este complejo presenta antígenos propios para permitir que haya una diferenciación de estas células. Y entonces las células que se diferencian en mayor cantidad sí sobreviven, pero las células que no sufren apoptosis y se eliminan. Para evitar que estas células salgan a la superficie, porque son células autorreactivas, hay una segunda selección que se llama negativa. Y en esa segunda selección negativa, estas células que proliferaron en la corteza, en la médula, sufren por medio de la célula dendrítica y también células epiteliales del timo, producen una selección negativa que permite o se genere apoptosis. Sin embargo, algunas se escapan y estas células autorreactivas pueden escapar y pasar a la sangre y presentar varios prototipos de células. Las células efectoras clásicas que conocemos, como CD4 y CD8, células T regulatorias, que es importante la célula T regulatoria porque es la que después nos va a dar la tolerancia inmune periférica, y un pequeño grupo de células T autorreactivas que favorecen la formación de células B autorreactivas y de autoanticuerpos. ¿Por qué es importante esto? Porque en enfermedades autoinmunes vemos 2 tipos de respuestas de autoinmunidad: la autoinmunidad fisiológica y la autoinmunidad patológica. Y la autoinmunidad fisiológica se refiere a que hay una respuesta inmune contra antígenos propios, pero no hay expresión clínica. Es decir, hay aparición transitoria de anticuerpos, existencia a largo plazo, no hay daño tisular y más bien es una forma homeostática del ser humano para corregir y mantener la homeostasis. No hay enfermedad y ejemplos claros de eso los vemos en la formación de autoanticuerpos contra células tumorales, por eso nos podemos defender contra células tumorales que se expresan de manera espontánea, anticuerpos contra células autorreactivas, de autoinmunidad también, porque las reconocen como autoinmunes, y un ejemplo claro es, tenemos en la población la presencia de anticuerpos antinucleares que se pueden presentar en el 3 al 5% de la población sana sin ser una expresión de enfermedad autoinmune. Pero es por este efecto de autoinmunidad fisiológica que se queda como un mecanismo de tipo homeostático. En cambio, la autoinmunidad patológica, aquí hay también respuesta inmune contra antígenos propios, pero hay expresión clínica y eso es importantísimo. Hay daño de órganos. Aquí hay una disregulación de la respuesta inmune innata y adaptativa con daño tisular y desde luego la presencia de enfermedad autoinmune. Desde el punto de vista didáctico, las enfermedades autoinmunes se dividen en órgano específicas y sistémicas. Pero esto es didáctico porque, como van a ver,
el espectro de las enfermedades autoinmunes es enorme. Y yo podría decirles que prácticamente el 90-95% de las entidades, o lo que vemos en patología en enfermedades en pacientes, la mayoría tienen un componente inmunológico, a veces predominante, a veces no, pero es parte del dominio. Entonces, si queremos hablar de diagnóstico de enfermedades autoinmunes, se vuelve complejísimo porque tenemos que manejar prácticamente todas las especialidades de una manera magistral y eso es imposible. No sé si la inteligencia artificial algún día lo haga, pero esperemos que no mucho, pero bueno, sí nos puede apoyar, que es lo importante. Entonces, fíjense, por ejemplo, si tenemos a nivel del sistema neurológico, pues los más importantes son miastenia gravis, el síndrome de Miller-Fisher, el Guillain-Barré, la esclerosis múltiple, que son enfermedades complejísimas y que tienen sintomatología muy específica. Tenemos enfermedades del oído interno con autoinmunidad, tenemos manifestaciones de fiebre reumática asociadas a infecciones por mimetismo molecular con bacterias. Tenemos fenómenos de autoinmunidad asociados a tiroides, como ejemplos de enfermedades órgano-específicas, la tiroides Hashimoto o la enfermedad de Graves-Basedow, la enfermedad de Addison a nivel de glándula suprarrenal. A nivel gastrointestinal tenemos la enfermedad celíaca, la colitis ulcerativa, la gastritis atrófica, y las hepatitis autoinmunes, la cirrosis biliar primaria y también enfermedades de tipo órgano específicas a nivel de gónadas, orquitis autoinmune y euforitis autoinmune, pero también las sistémicas que incluyen todo el grupo de las vasculitis, todo el grupo de enfermedades a nivel dermatológico, psoriasis, vitiligo, que son enfermedades clásicamente autoinmunes, y desde luego la diabetes mellitus tipo 1 y la pancreas autoinmune, y lo que ahora o antiguamente se conocía como enfermedades asociadas a tejido conectivo, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome de Sjögren, esclerodermia, espondilitis anquilosante, artritis idiopática juvenil y otras más. Entonces, como ven, el grupo de enfermedades se vuelve complejo y entonces es muy difícil tratar de hablar de diagnósticos. Y es importante, ¿por qué? Porque fíjense, este estudio de 2023 muestra cómo ha habido un incremento importante en los últimos 17 o 20 años de las enfermedades, en este caso psoriasis, ven en diabetes mellitus tipo 1, ven en enfermedades intestinales, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, cómo se han incrementado, esclerosis múltiple, y desde luego en las enfermedades clásicamente autoinmunes, como son artritis reumatoide juvenil, espondilitis anquilosante y lupus eritematoso sistémico. Y eso tiene importancia, como siempre en los gobiernos, la preocupación económica es importante, y vean cómo para ARJ, espondilitis anquilosante y lupus, los gastos económicos han sido enormes. Y esto se deriva mucho del diagnóstico tardío de las enfermedades, que hace que los pacientes tengan demasiadas secuelas y estas secuelas favorezcan mucho en los pacientes daño y gastos, por lo cual estas enfermedades se vuelven un verdadero problema de salud. Entonces, afortunadamente en inmunología, si tuviéramos que hacer esto, pues sería imposible que pudiéramos dar diagnósticos o pautas diagnósticas importantes. Entonces, yo algo que les recomiendo mucho es que estudien las vasculitis primarias, porque en las vasculitis primarias pueden hacer un esquema mental más o menos de lo que se tiene que estudiar en relación con las enfermedades clásicamente autoinmunes. Digamos, puedo estudiar diabetes, pero diabetes tiene mucho que ver lo metabólico y lo autoinmune es parte del proceso, pero en las vasculitis primarias el fenómeno de fisiopatogenia es prácticamente inmunológico. Entonces, como ustedes saben, las vasculitis primarias son grupos complejos, sí que se caracterizan por involucro inflamatorio y necrosis de los vasos. La inflamación, fíjense, de los vasos aparece en muchas enfermedades, pero afortunadamente en vasculitis se hace una clasificación de ellas. Y esto lo hicieron en la Universidad de Chapel Hill en Estados Unidos, dividiendo las vasculitis de acuerdo al grado de daño del vaso afectado. Dividieron las vasculitis en vasos mayores, vasos medianos y vasos pequeños. Entonces, de las vasculitis que afectan grandes vasos, incluyeron dos importantes, la artritis de Takayasu y la artritis de células gigantes. En las vasculitis de medianos vasos es la poliartritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Y en las vasculitis de pequeños vasos la dividieron en dos grupos, de acuerdo al mecanismo de daño inmunopatogénico que ocurría. Cuando es de complejos inmunes, la más importante de ellas es la ahora llamada vasculitis de IgA, que antiguamente se conocía como Tenoch-Schönlein, y las vasculitis de pequeños vasos que están asociados a un marcador laboratorial que se llama, es un anticuerpo, que se llama ANCA, que lo vamos a ver más adelante, y las dos más importantes son
la granulomatosis con polenquitis, que es la enfermedad nativa de Wegener, o la polenquitis granulomatosa eosinofílica, que antiguamente se conocía como enfermedad de Schuster-Strauss. Las otras 4 grandes grupos de estas vasculitis hablaban de vasos variables, la más importante es la enfermedad de Behçet, las vasculitis de un solo órgano, que incluían muchas, y ahí incluían muchas vasculitis, principalmente la más importante, la vasculitis del sistema nervioso central, y las vasculitis asociadas a enfermedad sistémica, donde vemos todas las enfermedades que antiguamente llamaban como enfermedades del tejido conectivo, lupus, artritis reumatoide, dermatomiositis, todas las polimiositis, etc. Y las vasculitis asociadas a la etiología, que era como, pues para todo lo que queda, pues lo metemos allí. Y allí incluían las vasculitis asociadas a factores bacteriológicos o microbiológicos, las vasculitis asociadas a reacciones por drogas y las vasculitis asociadas a problemas oncológicos. Entonces, tener el esquema mental nos permite poder hacer un juicio más importante en relación con todo eso. Y bueno, ¿qué pasa en lo que conocemos como vías y neurones productoras de autoinmunidad? Ahora sabemos que la autoinmunidad se produce básicamente por desregulación de la célula T regulatoria, que es la que evita que la célula dendrítica presente al linfocito T y el linfocito T active el B para que este B produzca autoanticuerpos y esto produzca citocinas inflamatorias. Entonces, no cabe duda que la respuesta inmune innata, mediada por los epitelios que liberan los famosos patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a daño intracelular, son factores que pueden estimular la producción de antígenos propios y por mimetismo molecular de bacterias producir inflamación. Ahora se habla mucho de la microbiota y la industria de la microbiota, cómo interfiere en relación con la producción de ácidos grasos de cadena corta y el daño epitelial con la liberación de citocinas o larminas, que son parte de las citocinas de los epitelios, pueden favorecer un cambio regulatorio con disminución de la células regulatoria y un incremento de las células que producen inflamación y mediadores proinflamatorios. No cabe duda que el sexo también es importante en relación con el aspecto de la presentación, por eso muchas de las enfermedades autoinmunes se presentan más en sexos femeninos. Y actualmente se habla mucho de los cambios regulatorios de los RNA con los microRNA, que lo que hacen a nivel epigenético es modificar la expresión del DNA y modificar así las sustancias que se producen durante la etapa de inmunidad. Y esto trae como consecuencia las diferentes enfermedades autoinmunes de las que estamos ya hablando hace un momento. Y todo esto se engloba en lo que se llama el mosaico de la autoinmunidad, que habla principalmente de lo que ahora conocemos como disposoma, que son actividades en relación con factores externos generales que no son controlables, y los factores específicos como son la ingesta de dieta, tabaquismo, alcoholismo o la ausencia de ejercicio. Todo esto asociado a un problema asociado a cambios en la mutación genética o a la epigenética. En la mutación genética, desde luego, la mayoría de los estudios de genoma completo o de polimorfismo de nucleótidos, o sea, cambios en el gen estructurales, favorecen la autoinmunidad. Y en la epigenética, recuerden que en la epigenética no hay cambio en la secuencia de DNA y solamente en la expresión, como si el DNA no se pudiera leer, y esto favorece que haya una ruptura en la lectura del código genético. Entonces, hay muchos ejemplos que tenemos de mutación genética, no los vamos a ver, pero fíjense cómo en diferentes vasculitis, la vasculitis por IgA, las vasculitis asociadas a ANCA, en Kawasaki, en artritis de Takayasu, en Behçet, en arteritis de células gigantes, y hay genes que son susceptibles de causar ese tipo de autoinmunidad. Y bueno, yendo un poco más ya a lo que es el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes, como ustedes verán, es interesante porque uno piensa que al hablar de algo tan complejo como la autoinmunidad, pues el diagnóstico de la enfermedad autoinmune debe ser igual de complejo. Y es interesante cómo, si regresamos a la semiología que nos han enseñado en la escuela durante muchos años, la historia clínica es la parte fundamental del diagnóstico de estas enfermedades. Si bien es cierto que hay estudios de laboratorio complejos para identificar este tipo de enfermedades, la historia clínica es la que dicta y la que va a normar este tipo de conductas. Y hay cosas de la historia clínica que nos deben interesar. Por ejemplo, la presencia de antecedentes heredofamiliares importantes. La mayoría de las enfermedades autoinmunes tienen un patrón de herencia, como ya vimos, ya sea por cambios genéticos o por efecto del exposoma en relación con cambios epigenéticos. Y la mayoría de los pacientes tienen antecedentes de autoinmunidad familiares. Entonces es importante que ese detalle no se les olvide, porque preguntar si un paciente padece algo parecido a lo que sospechamos en un paciente,
o la presencia de una enfermedad autoinmune en la familia puede sugerir que el paciente que estamos revisando pueda considerarse esto. La presencia de inmunodeficiencias. Antiguamente se pensaba que hablar de autoinmunidad era hablar de sobreestimulación inmunológica, pero se sabe que muchas enfermedades autoinmunes cursan con inmunodeficiencia y muchas inmunodeficiencias cursan con autoinmunidad. Así lo vemos, por ejemplo, en algunos errores innatos de la inmunidad, la deficiencia de IgA, se pueden presentar autoanticuerpos. Lo vemos también en una deficiencia común variable, en la que también puede haber autoanticuerpos, en el síndrome de IgM, que son todos errores innatos de la inmunidad, pero que se detectan autoanticuerpos, anemia hemolítica, púrpura trombocitérica autoinmune, y son enfermedades. Entonces es importante el antecedente de inmunodeficiencias familiares. Dentro de los antecedentes personales patológicos es muy importante el poder determinar o el registrar la posibilidad de eventos recurrentes o similares previos. Y esto es importante porque en muchos casos la presencia de cuadros febriles recurrentes, cuadros de inflamación articular recurrentes, lesiones dermatológicas recurrentes, síntomas a veces peligrosos como cerrar el tubo digestivo o hipertensión, son cosas que a veces las tomamos como eventos aislados, pero cuando estos empiezan a ser recurrentes, nos tiene que hacer sospechar la posibilidad de que el padecimiento actual que refiere el paciente como molestia inicial no es lo que está refiriendo y seguramente ese evento pudo haber empezado mucho tiempo anterior. En el padecimiento actual es importante la edad de presentación. Acuérdense que todas las vasculitis tienen una edad de presentación más frecuente. Por ejemplo, las arteritis de Takayasu o las lesiones de arterias de arteria temporal se ven más importantemente en gente mayor. El Kawasaki se ve en menores de 5 años. Tenemos así la artritis idiopática juvenil en menores de 16, la artritis reumatoide idiopática en mayores de 40, y así se puede ver. Entonces es importante, sobre todo para poder elucidar si hay un diagnóstico y poder dar una orientación diagnóstica de qué estamos viendo. La presencia de manifestaciones generales es importante. Un paciente con autoinmunidad, cuando debuta, por ejemplo, con fiebre o cuando debuta con pérdida de peso o ataque al estado general, habitualmente ya que debuta, sigue avanzando. Es raro que se recupere y después de 6 meses otra vez vuelva a aparecer. El paciente que ya inició, habitualmente ya empezó. Es como las enfermedades oncológicas. Cuando una enfermedad oncológica ya se hace evidente, evidentemente ya no se regresa. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque muchas de las manifestaciones de los pacientes con enfermedad autoinmune tienen que ver con síntomas generales, sobre todo fiebre. Las manifestaciones específicas dependerán de la sospecha del diagnóstico y sobre todo de lo que refiere el paciente, y sobre todo hay que ver la respuesta a la terapéutica empleada para ver si efectivamente el paciente respondió adecuadamente al tratamiento, respondió parcialmente o no está respondiendo, porque eso nos puede orientar, por ejemplo, sabiendo que las enfermedades infecciosas son más frecuentes que las autoinmunes, a pensar más en una infección que en un problema autoinmune o un problema oncológico, incluso, que son diagnósticos diferenciales de las enfermedades infecciosas, autoinmunes y oncológicas. Y algo muy importante que se nos olvida a veces. Este apartado de la historia clínica a veces nos olvida a todos y es el interrogatorio por aparatosistemas, porque es muy ocioso estar preguntando por aparatos uno por uno, pero bueno, algo muy importante en la autoinmunidad es que tenemos que tener en cuenta que puede haber evidencia de daño sin que tenga el paciente síntomas, o que el paciente tenga un daño que para él no es importante, pero para nosotros sí, porque nos puede orientar hacia el diagnóstico del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que pueden llegar por fiebre e inflamación articular, pero no le dan importancia a tener, por ejemplo, un rash malar o una lesión en piel, porque no lo creen conveniente. Creen que es el solo algún tipo de actividad, y resulta que si uno lo interroga directamente por la presencia de evidencia de daño renal, que es muy frecuente que no se den cuenta, porque el funcionamiento renal tiene mucha capacidad de funcionamiento a pesar de que haya un daño renal importante, pues son datos que sugieren mucha evidencia de daño y nos orienta a pensar en un diagnóstico de autoinmunidad. Y desde luego la exploración física. La exploración física es vital en el paciente porque muchas de las, como van a ver en algunos síntomas que les voy a poner, muchas de las manifestaciones de enfermedad autoinmune tienen expresión física en forma de signo, y los signos se tienen que identificar en los pacientes, así que la historia clínica, aunque parezca un poco ocioso, tiene que serla completísima, ¿verdad? Y bueno, fíjense, un grupo de estudios europeo da tanta importancia a la historia clínica que hizo dos scores de actividad, el Birmingham para adultos y uno que la doctora Dosarolava modificó para los niños, que hablaba de 64 hallazgos clínicos divididos en 9 sistemas
y le daba la posibilidad de una enfermedad vasculítica cuando había 63 puntos. Y fíjense cómo la mayoría de los síntomas son parte del cuadro clínico y se puede interrogar por exploración física y por historia clínica generales: mialgias, artralgias, fiebre, pérdida de peso, cutáneos, infarto, púrpura, úlceras, gangrena. A nivel de mucosas y ojos, la presencia de úlceras orales o genitales, ojo rojo, uveitis, alteraciones visuales o alteraciones de la retina. Desde el punto de vista otorrinolaringológico, involucro sinusal, estenosis glótica, pérdida auditiva, descarga nasal, o lesiones neuromatosas visibles. A nivel de tórax cardiovascular, sibilancias, datos de derrame pleural o pericárdico, infiltrados, noctisis, insuficiencia respiratoria. A nivel cardiovascular, pérdida de peso, enfermedad valvular cardíaca, pericarditis, otros, isquemia, insuficiencia cardíaca. A nivel abdominal, datos de peritonitis o dolor abdominal isquémico, desarrollo del tubo digestivo bajo. A nivel renal, presencia de hipertensión, hematuria, insuficiencia renal. Y a nivel del sistema nervioso central, síntomas generales: cefalea, meningitis, confusión, convulsiones, síncope. Fíjate, prácticamente son todos síntomas, lo cual habla de la importancia de la historia clínica y de detectar los síntomas en los pacientes, sobre todo cuando tenemos sospecha de estas enfermedades. Y bueno, tenemos la sospecha clínica. ¿Qué sigue? El laboratorio. El laboratorio nos puede servir para dos cosas, y los estudios de laboratorio se dividen en dos grandes grupos. Los primeros son los estudios que son generales de valoración de daño sistémico y la demostración de un proceso inflamatorio. Y aquí entran, por ejemplo, los estudios clásicos generales, que son la biometría hemática, las pruebas de coagulación, las pruebas bioquímicas, las pruebas renales, las pruebas tiroideas, etc. Recuerden que los estudios no son para ver qué encuentro y a ver en qué me ayuda. Los estudios siempre tienen que ser orientados a lo que yo estoy sospechando. Yo tengo un paciente con púrpura trombótica idiopática, pues bueno, le voy a pedir la biometría hemática. Pero si tengo petequias, pues a lo mejor las plaquetas son normales, entonces la orientación cambia totalmente en relación con eso. Entonces siempre se tienen que hacer. A lo mejor tengo un paciente con lupus que estoy pensando que pueda tener pancitopenia, bueno, para eso me sirve la biometría hemática. Y así se puede hacer. Pues si pienso en un paciente con tiroiditis, pruebo pruebas de función tiroideas. Si pienso en un paciente que tiene probablemente datos de adenomatosis asociados con la adenomatosa, pues probablemente las pruebas renales me puedan ayudar para fundamentar un paciente que viene con tos o problema respiratorio, pero yo sospecho que es una polenquitis adenomatosa o una adenomatosis eosinofílica polenquítica. Entonces puedo pedir pruebas renales para confirmar esa posibilidad, que eso no lo veríamos, por ejemplo, en un paciente con asma, ¿verdad? O cuando las enfermedades son neumonía. Los reactantes de fase aguda son importantes porque evidencian la inflamación. Los más importantes es la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, la procalcitonina y los elementos de complemento, el complemento del elemento hemolítico 50, el C3 o el C4. Los estudios radiológicos también son estudios de apoyo diagnóstico: placas de tórax, angiografía en caso de sospecha de vasculitis, ultrasonografía o tomografía y resonancia magnética en los casos en los que yo sospeche el daño de un órgano. Por ejemplo, la angiografía sería útil en pacientes con Kawasaki, en pacientes con artritis de Takayasu, para la demostración clásica del daño. Y finalmente, las pruebas funcionales, que pueden incluir pruebas de función respiratorias, electroencefalograma, electrocardiograma y los potenciales somatosensoriales, pensando en neuropatía periférica. Entonces, cuando nos pasaba mucho en el instituto que había interconsultas de pacientes por un síntoma, fiebre o alguna alteración artrítica o un síntoma pulmonar importante, lo primero que hacíamos siempre era buscar la evidencia de posibilidad de daño sistémico. Porque uno podía pensar en lupus, o podía pensar en artritis reumatoide idiopática, o artritis reumatoide juvenil, o miopatías antiinflamatorias, pero si no tenemos la evidencia del daño más que el síntoma por el que se nos pide la ayuda, pues muchas veces puede escapar ese dato, y a la hora de empezar a encontrar datos clínicos en el paciente es importante porque nos da una orientación clínica más importante. El segundo grupo de estudios son los estudios diagnósticos confirmatorios. Y esos son estudios que se realizan en pacientes, pero como van a ver, no siempre se requieren como utilización, porque esos estudios no siempre están a la mano. Lo más importante es la determinación de los autoanticuerpos. Y aquí tenemos muchos autoanticuerpos: el solicitar inmunoglobulinas para ver si una respuesta policlonal de inmunoglobulinas, el látex aéreo factor reumatoide, los anticuerpos antipéptidos citrulinados, que se ven mucho en la artritis reumatoide,
los anticuerpos antinucleares, como vamos a ver en un capítulo aparte, que se refieren a datos de autoinmunidad, y los demás anticuerpos que se pueden ver, el anti-RNP, que es la ribonucleoproteína, el anti-SMID, el anti-GAL, el anti-RO, las anticardiolipinas, los anticuerpos antitiroideos y los anticuerpos antiestructurales de neutrófilos, lo que conocemos como ANCA. ¿Y por qué es importante? Porque esto sí nos puede ayudar para definir ciertas enfermedades. Entonces, si tenemos la enfermedad de Graves, lo que vamos a encontrar son anticuerpos con el receptor de TSH. Si tenemos tiroiditis de Hashimoto, pedimos anticuerpos contra peroxidasa y antitiroglobulina que hacen el diagnóstico de tiroiditis. Si es un paciente con miastenia gravis, le puedo pedir los anticuerpos con receptor de acetilcolina. Si es síndrome de Bush-Pastor, anticuerpos antimembrana basal. Si es anemia hemolítica autoinmune, anticuerpos específicos IgG, IgM, IgA contra eritrocitos. Si es síndrome de Sjögren, puedo pedir el anti-LA y el anti-RO. O si es esclerosis múltiple, anticuerpos contra la proteína de mielina. Pero también en enfermedades sistémicas nos pueden servir, aunque aquí se vuelve un poco más complejo porque algunos anticuerpos se comparten. El lupus eritematoso sistémico, fíjense, el 99% de los pacientes con lupus presentan anticuerpos antinucleares positivos, y un marcador importante en lupus es el anti-DNA nativo, que es el anticuerpo de doble cadena, y el anti-SM. El RNP se ve más frecuentemente en el enfermamiento del tejido conectivo, de hecho es un marcador importante para hablar de enfermamiento del tejido conectivo. En escleroderma, el CL75, el CD100, en las polimiositis, los anti-PM, el antirreumatoide idiopática, el LAT-HR, los anticuerpos antipéptidos citrullinado, y en las polimialgias con granulomatosis, principalmente el ANCA-C, que está dirigido contra la proteína A3, o la poliangitis de aromatosis eosinofílica, que es el ANCA perinuclear, que está dirigido contra la amiloperoxidasa. Los otros estudios que se tienen que hacer son su población de linfocitos T y B o la emisión de citocinas, y estas en realidad no tanto para diagnóstico, sino en realidad para el pronóstico en relación con la aplicación de tratamientos. Y finalmente, algunas de las vasculitis requieren estudios de biopsia para su diagnóstico o estudios genéticos, y sobre todo midiendo lo que es el marcador HLA-B27, del que vamos a hablar un poquito, antinucleares y anticuerpos anti-ANCA. Fíjense, actualmente las espondiloartropatías juveniles son un grupo de enfermedades que tienen características clínicas y genéticas similares, y todas tienen algo interesante. Asocian el antígeno HLA-B27 y son enfermedades inflamatorias que involucran prácticamente el esqueleto axial. De estas hay 5 actualmente: la esclerosis anquilosante, la artritis psoriásica juvenil, la artritis reactiva, la enfermedad inflamatoria intestinal reactiva relacionada con artritis, y la entisopatía seronegativa y artropatía. Los síntomas clásicos de estas enfermedades es dolor en la espalda, la presencia de entesitis, que es la inflamación del tendón que se une al hueso, la presencia de dactilitis, que es la inflamación de los ligamentos también, de los tendones a los lados de las falanges, la distrofia de uñas, las lesiones por psoriasis y la presencia de uveitis anterior y los síntomas gastrointestinales. Lo interesante es que actualmente la Liga Internacional de Artritis y la Liga de Reumatismo Pediátrico dan artículos o criterios de inclusión en los que incluyen artritis y entesitis, y artritis y entesitis más dos de los siguientes símbolos. Son 2 diferentes clasificaciones, pero en todas ellas la posibilidad de un HLA-27 demostrado en la familia o demostrado en el paciente es parte fundamental de este tipo de problemas. Entonces aquí la HLA-27 se vuelve un marcador importante pensando en una espondiloartropatía. ¿Qué son los anticuerpos anticitoplasmas de lo que tanto hemos hablado? Bueno, son anticuerpos dirigidos contra enzimas y proteínas bactericidas dentro de los gránulos citoplásmicos de neutrófilos y monocitos, y se conocen 2 patrones. El patrón ANCA-C citoplásmico, que está dirigido contra la proteína A3, y este es el patrón de inmunofluorescencia que se ve, y que está asociado principalmente a granulomatosis con poliangitis, lupus, artritis idiopática juvenil y vasculitis por IgA o púrpura de Kano-Show. Y los ANCA perinucleares, que están dirigidos contra la amiloperoxidasa, que dan un patrón perinuclear, que están principalmente asociados a la poliangitis granulomatosa eosinofílica, Sjögren-Strauss, la poliarteriosa sistémica y la poliangitis microscópica. ¿Se acuerdan que aquí estaba esta clasificación que les di en la clasificación de las vasculitis?
Bueno, fíjense, los criterios de clasificación de colegitis, estos son los últimos de 22 que hizo el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología en Europa, y da un puntaje actual que ahora se habla como más como criterios de clasificación más que como criterios de diagnóstico, pensando en que la clasificación es más importante, que sirve para diagnóstico, pero da una orientación de diagnóstico importante. Entonces, como ustedes ven, aquí hay sintomatología asociada a problemas sintomáticos, principalmente, bueno, selección ulcerosa, presencia de síntomas, ¿sí se oye, no? Presencia de síntomas generales. Y es interesante porque nosotros, fíjense, en el instituto nos tocó ver pacientes que tenían proptosis ocular, y en la literatura está descrita con pacientes con proptosis que tienen granulomas que hacían que provocar proptosis y se confundían con tumores en estos pacientes. La presencia en los pacientes de ANCA, que es un ANCA de tipo C, citoplásmico, y fíjense cómo si es ANCA P o son pacientes que tienen de recuento de 200 mayores de 1000, se le quitan puntos, porque estos dos datos se ven más en las colectitis granulomatosas asociadas a eosinófilos, que es el famoso Shure-Strauss. La presencia en radiología de sinusitis importante, y lo que vimos mucho en pacientes era que tenían pacientes con placas de tórax con manchas cambiantes, parecían infartos, pero había cambios que eran manifestación de granulomas que se empezaron en pacientes, y desde luego el aspecto histológico. Entonces, de esto la clasificación es la que tengas más de 6 puntos de 10 categorías, se considera posiblemente como un paciente con colegitis granulomatosa, antes enfermedad de Wegener, y es interesante porque la conocemos más por Wegener que como colegitis se confunde uno. En la granulomatosis eosinophílica es muy importante, se las quise poner aquí, porque son pacientes, antes se conocía como Shure-Strauss, que generalmente son pacientes adultos, pero estos pacientes tienen 3 fases. La fase prodrómica es un paciente clásicamente como paciente asmático, con rinitis y sinusitis, y puede durar de 3 a 10 años. Y esto lo vemos mucho porque los pacientes asmáticos los vemos frecuentemente en la consulta. Estos pacientes pasan de una fase de prodrómica de asma, rinitis y sinusitis, una fase de infiltrado eosinofílico silencioso con eosinófilos, y finalmente hacen patrones de tipo vasculítico con manifestaciones de vasculitis como púrpura o neuropatía periférica. Y son pacientes que tienen fenómeno de Raynaud, que es interesante cómo se ven estas lesiones, o hacen lesiones de infarto. Y cuando hacemos ANCA en estos pacientes, el 20, el 30, el 35% de ellos son positivos y muchos son negativos. Pero los positivos son importantes porque son los que evolucionan rápidamente a daño renal progresivo o a neuropatía periférica progresiva, y si no se detectan tempranamente, dejan secuelas a estos pacientes. Estos son los criterios de la EULAR, también de la Liga Europea de Reumatología y del Colegio Americano de Reumatología del 2022. Y fíjense cómo habla de prácticamente 7 criterios clínicos, que es la enfermedad obstructiva, los pólipos nasales, la presencia de neuropatía mononeuritis múltiple, y la presencia de eosinófilos, la presencia de ANCA de tipo C, lípidos contra proteínas A3, o la presencia de daño renal con hematuria. Y entonces es interesante porque la sensibilidad es muy alta y la especificidad también es mucho más alta. Bueno, los anticuerpos antinucleares, este es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque los anticuerpos antinucleares, como evaluación inicial de pacientes, es útil cuando yo sospecho y no quiero hacer un gasto en el paciente importante, pero pienso en autoinmunidad. ¿Por qué? Porque el anticuerpo antinuclear es muy frecuente en las enfermedades autoinmunes, más se sospecho de enfermedad por lupus eritematoso sistémico. Y fíjense, hay incluso un patrón o un consenso internacional de los diferentes patrones de ANA. Y es interesante porque hay hasta 30 diferentes patrones. Habitualmente los dividimos en 4. El patrón homogéneo, que se los reporta el laboratorio, el patrón moteado fino, el patrón periférico y el nuclear. Y EULAR da la positividad con títulos mayores de 1,80, pero los títulos van proporcionales. Es 1,40 negativo, 1,80 negativo, 1 a 160 positivo, dudoso, 1 a 320 positivo, 1 a 640, 1 a 1280, etc. Y es importante porque el patrón de ANA también nos puede indicar el tipo de anticuerpo al que está dirigido y nos puede orientar el diagnóstico de la enfermedad. Por ejemplo, el homogéneo está dirigido contra el DNA de doble cadena, que es el DNA nativo característico del lupus eritematoso sistémico. El patrón moteado se ve más en anticuerpos dirigidos contra el SM, SARCSB como el síndrome de Sjögren, y sobre todo se ve en enfermedad del tejido conectivo, que está asociado a ribonucleoproteína anti-RNP.
Y así, para cada uno de ellos, que lo vamos a ver, pero bueno, el de polimerasa, que se puede ver en dermatomiositis en pacientes. Entonces, los criterios de clasificación han cambiado mucho desde ya hace algún tiempo, y estos son los últimos criterios de clasificación de lupus. Antes era más sencillo porque eran 11 criterios, si tenía 4, ya era el paciente lo clasificamos con lupus. Y ahora EULAR y ACR tienen como requisito la presencia de anticuerpos antinucleares positivos y la presencia de estos más alguno de estos, y fíjense cómo ya le dan puntos. Antiguamente decíamos criterio hematológico, cualquiera que se presente, trombocitopenia, linfopenia o anemia era positivo, ahora no. Ahora fíjense cómo en el hematológico dan diferentes puntos para cada uno de los hallazgos clínicos que se tienen a nivel de tipo musculoesquelético, igual a nivel de pequeños vasos. Y fíjense, las lesiones clásicas que ellos refieren como tal son úlceras orales, rash malar, lupus cutáneo, que es al que le dan mucho más puntaje, o la presencia de artritis en los síntomas clínicos. Y ya a nivel de daño renal, lo que se ve es que el puntaje también se hace de acuerdo ya incluso a estudios de biopsia y que se presenta, o la presencia de anticuerpos antifosfolípidos o cambios en el complemento que hacen el diagnóstico de la enfermedad. La sensibilidad es del 96% y la especificidad del 93%. Por eso estos criterios se aceptaron como universales. La dermatomiositis me gusta mucho ponérselas como ejemplo porque es un ejemplo clásico de una enfermedad que da mucha manifestación de patología. Acuérdense que la dermatomiositis corresponde a una enfermedad de las miopatías autoinflamatorias y característicamente tenemos 5 grupos de síntomas: las lesiones cutáneas características, pacientes que tienen debilidad simétrica del predominio proximal y la elevación de enzimas musculares, que son parte de los hallazgos de diagnóstico clínico de laboratorio de los pacientes, la presencia de electromiografía con potenciales polifásicos pequeños, fibrilación, alta frecuencia de descargas repetitivas, y desde luego la biopsia con los cambios degenerativos del músculo. Fíjense, los criterios han sido tan estables que estos criterios los hizo el doctor Bohach y Peter en 1975 y se conservan todavía como parte del diagnóstico. Si tengo 3 es positivo definitivo, si tengo 2 es probable y si tengo 1 es posible. Y vean, esto es interesante, cuando ustedes ven pacientes que tienen síntomas asociados a la patología, este es el famoso rash neurotropo, que es un rash asociado a los párpados, que a veces se ve como una eritrodermia y que muchas veces se asocia a maquillaje en las mujeres, pero que es un rash característico de dermatomiositis. Igual lo que conocemos como pápulas de Botrón, que son pequeñas pápulas que se asocian en las zonas flexoras de las articulaciones. Y desde luego tienen manifestaciones cutáneas como son el eritema malar, el crecimiento cuticular, el fenómeno de Raynaud y el eritema palmar. Y vamos a ver algunos casos clínicos como ejemplo. Ustedes me van a ayudar para eso. Como mis queridos colegas alergólogos, mejor están calladitos. Es para los estudiantes. Bueno, este es un paciente femenino de 4 años que inició su padecimiento hace una semana. Fiebre elevada, presentación diaria, conjuntivitis, dolor faríngeo, irritabilidad por la que la madre le dio acetaminofén y ampicilina, y posterior a que se lo dio empieza con un exantema generalizado y ataque al estado general. Y dentro de los antecedentes se reportó un caso de sarampión en la escuela de este paciente. Entonces el paciente llega con estas manifestaciones cutáneas. ¿Será un caso de sarampión? ¿Será un caso de alergia al medicamento? ¿O será un caso de autoinmunidad? ¿Qué creen? Bueno, doctor, ¿no tiene una VH? Vamos a creer una VH, ¿no? Entonces le tomamos la VH, tiene hemoglobina de 12, hematocitos de 36, leucocitos de 12.000, polimorfo neutral de 60%, linfocitos 40%, plaquetas 150.000, velocidad de diseminación globular 80, PCR 4 cruces, ego con leucocitos 12 por campo, y TGO y TGP discretamente elevados 120 y 160. ¿Quién piensa en problema sarampión? ¿Quién piensa en problema alérgico? ¿Autoinmune? Es bueno. ¿Y qué problema autoinmune creen que pueda tener este paciente? Doctor, ¿puede ser Steven-Johnson o sea? Steven-Johnson sería una reacción alérgica, entonces tendrás que levantar la mano para alergia. ¿Quién más? Bueno, fíjense, el diagnóstico de este paciente es enfermedad de Kawasaki. Doctor, ¿pero por qué enfermedad de Kawasaki? Bueno,
El ultrasonido de los pacientes con Kawasaki demuestra la principal complicación de los pacientes, que es la presencia de neurismos que se generan entre la segunda y tercera semana de vida, y que es interesante porque esos neurismos se pueden evitar si el paciente recibe tratamiento con gamma globulina en forma temprana. Por eso la urgencia del diagnóstico del paciente. Y para eso el doctor Kawasaki hizo los famosos criterios de Kawasaki, que son estos: fiebre de más de 5 días de evolución, congestión conjuntival bilateral, cambios en los labios o mucosa oral o lengua, el exantema que habíamos comentado morbidiforme, y la presencia de alteración en las extremidades y ganglios. El doctor Kawasaki es un doctor, es un pediatra que describió los casos de Kawasaki y los publicó en una revista que se llama Areburi, que es japonesa. Lo que pasa es que lo publicó en japonés y nadie lo leía, hasta que mandó el artículo a Journal of Pediatrics, y entonces hizo mundialmente famoso por ese hallazgo. Y se habla de Kawasaki cuando tenemos fiebre más 4 criterios. Si bien en el caso anterior aparece eso. Otro factor interesante es que en el laboratorio de los pacientes con Kawasaki, aunque no es criterio diagnóstico, hay algo que se llama trombocitosis. Y puede haber incluso figuria estéril, que es lo que tenía el paciente, ¿se acuerdan? Lo bueno es que no hay médicos sarampiónicos. Y bueno, Kawasaki vio que había pacientes que tenían criterios incompletos, que era el 15 al 20% de los pacientes, que tenían no los criterios completos, pero tenían fiebre y tenían síntomas sugestivos de Kawasaki. ¿Cuáles son estos síntomas? Fíjense, eritema perianal. Este es un Kawasaki ya muy tardío que vimos en el hospital, ya con descamación, y ya tenía algunos aneurismas este paciente, o la presencia de incremento en la cicatriz de BCG, que hace una respuesta como si fuera BCG-itis. Entonces es importante en pacientes que llegan con ustedes, si ven que quizá tiene rosadura del pañal, pero no tiene diarrea ni otro síntoma, o tiene inflamación de la BCG, pues piensen en Kawasaki. Porque esos pacientes, el manejo con gamma globulina evita la progresión a formar aneurismas coronarios, que a veces son asintomáticos. El paciente pasa 7 días con fiebre y uno sospecha que es un cuadro viral y no es un cuadro viral. Y también el doctor Kawasaki formó unas formas atípicas o metió en los criterios diagnósticos la forma típica de Kawasaki, que eran pacientes con Kawasaki, pero que tenían algo más. Por ejemplo, uveitis, meningitis aséptica, derrame pulmonar, molestias gastrointestinales, piguria, artritis o uveitis o detritis piguria, etc. Estos son pacientes que tienen los 3 criterios diferentes. Este es otro caso clínico. Es una paciente femenina de 3 años de edad que inició su padecimiento con cuadro de infección de vías aéreas superiores y dolor abdominal, por lo que la mamá le dio amoxicilina y cetericina. Y a las 24 horas después de iniciar el tratamiento empezó con lesiones maculares generalizadas, inicio de miembros inferiores. Aquí les ayudó, tiene VH, química sanguínea, examen de vida normal, y tiene reactantes de fase aguda, BCL aumentada y PCR y procarcinoma discretamente elevados. Entonces, podrá ser una reacción alérgica, puede ser una reacción infecciosa o podrá ser algo autoinmune. A ver quién levanta la reacción alérgica. ¿Infecciosa? Autoinmune. A todos vamos bien, ¿no? Vamos bien. ¿Cuál será el diagnóstico de este paciente? Y es pura clínica, ¿eh? Esto no es ningún laboratorio, ni estudios sofisticados de su tipo de linfocitos ni nada. Bueno, este paciente de una vasculitis fúngica, que es la antigua conocida como púrpura de Henoch-Schönn. Aquí en la púrpura lo que vemos clásicamente es que las lesiones son predominantemente en extremidades inferiores, pueden abarcar glúteos. Estas se las puse nada más para meterles un poco de ruido, pero puede abarcar también brazos o piernas. Y los criterios diagnósticos se iniciaron desde 2010 y son, fíjense, criterios clínicos. Con presentar estas lesiones purpúricas, ya puedo pensar en púrpura de Henoch o vasculitis poligiámica para no verlos muy atrasados. Y con que tenga una de las manifestaciones de este paciente, ya sea dolor abdominal, involucro renal, involucro articular o por histopatología, se puede hacer diagnóstico de púrpura de Henoch. Pero fíjense, por eso comentamos mucho lo de los estudios de laboratorio. ¿Por qué? Y por eso se los puse acá. Que muchas veces este paciente lo que tiene es dolor abdominal y las lesiones purpúricas. Pero se busca como un estudio general, si yo sospecho y este niño no hubiera tenido dolor abdominal, era importante identificar si no había un involucro de tipo renal, que es la principal complicación
de las vasculitis por IgA, el desarrollo de nefropatía por ictus-IgA, pues puede generar insuficiencia renal. Los criterios son 100% específicos y sensibles, y 87% de especialidad. Este es el último caso. Es un masculino de 35 años con padecimiento de 5 años de evolución, con presencia de dolor intermitente de miembro superior izquierdo, fiebre, tos y ataque al estado general. Y a la exploración física, cuando lo revisan ustedes, lo encuentran bien, pero encuentran nada más que no tiene el pulso en el miembro superior izquierdo. La VH está con discreta leucocitosis, hay también reactantes de fase aguda positivos y tiene un PPD positivo. ¿Qué le da en este paciente? Bueno, decimos, le voy a poner una ecografía. La ecografía les demuestra esto, que está ocluida la cervical izquierda. Pues pensamos en quién piensa en complicaciones por tuberculosis, quién piensa en una cuestión de tipo trombótica o quién piensa en autoinmunidad. Pero de autoinmunidad, esa es verdad. Autoinmunidad, correcto. ¿Qué diagnóstico creen que tenga? Hay una enfermedad que se llama la enfermedad sin pulsos y la describió un oftalmólogo. Es un paciente con arteritis de Takayasu. La arteritis Takayasu es la más frecuente de las vasculitis de vasos sanguíneos. Generalmente se conocía como enfermedad sin pulso y se asocia frecuentemente a tuberculosis. Lo interesante es que el doctor Takayasu, escogí por los japoneses nomás, un poco hacer la visión, pero bueno, el doctor Takayasu es oftalmólogo y lo que veía es que pacientes con problemas de tipo oftalmológico, con problemas de circulación retinal, estaban disminuidos mucho en intensidad y era porque tenían arteritis de las carotides. Y hay criterios de diagnóstico, pero aquí sí les los puse, por ejemplo, porque aquí el estudio de angiografía es importante como diagnóstico, más síntomas que están asociados principalmente a síntomas clínicos. Fíjense, ausencia de pulso, claudicación, asimetría en la presión arterial, pues son pacientes que tienen hipertensión o hipotensión de otro lado, soplos, hipertensión y datos de inflamación sistémica. Pero aquí el apoyo es angiográfico, que es importante. Entonces, actualmente, lo que conocemos como biomarcadores, que son los indicadores medibles en un proceso biológico, lo van a oír mucho, por ejemplo, en asma bronquial, en medir el FENO, la presión expirada de óxido nítrico, para evidenciar inflamación eosinofílica, son biomarcadores, los eosinófilos mismos son biomarcadores, pero actualmente se están aplicando ya también para las enfermedades autoinmunes. Entonces vean, este es un ejemplo en lupus, como ya estoy pidiendo estudios específicos de anticuerpos, estudios de marcadores serológicos, complemento, marcadores urinarios, marcadores asociados a problemas cardiovasculares o de piel, marcadores asociados a lo que llamamos ómica ahora, que son los elementos asociados a la proteómica que identifica proteínas, la metabolómica que identifica procesos metabólicos, sobre todo con fines no de diagnóstico, pero nos van a servir como diagnóstico, pero con fines terapéuticos. Porque acuérdense que la medicina va encaminada a lo que se llama medicina de precisión, que es el uso de moléculas de tratamiento que sean específicas, y ahí incluimos muchos de los biológicos, ¿no? Los anti-TNF, los anti-CD20, etc. Y estos son los nuevos, y estos biomarcadores ahora se están reconociendo con los biosensores que permiten que podamos identificar proteínas, virus y toxinas con diferentes marcadores y en diferentes formas de envío. Entonces van a ver mucho de los biosensores, los biomarcadores a futuro. Y bueno, las conclusiones. El diagnóstico de las enfermedades autoinmunes es predominantemente clínico, como les quise demostrar, para que vean que aunque es una enfermedad sumamente compleja desde el punto de vista autoinmune y muy variada, porque el campo de la autoinmunidad es enorme. Todas las enfermedades podríamos decir que tienen algo de autoinmunidad. Entonces es complicado estudiar todo eso, tenemos que saber demasiadas cosas, pero si se enfocan en vasculitis, por lo menos van a abarcar muchos. Los ejemplos que les di de Kawasaki, la púrpura, la vasculitis por IgA, lo vemos frecuentemente en la clínica. El primer requisito para diagnosticar es pensar en ellas. Si yo no pienso en ellas, pues nunca las voy a diagnosticar. Entonces hay que pensar en ellas, pero también es importante el conocimiento básico de las vasculitis. O sea que ahorita llegando a casa, a leer vasculitis primaria, ¿verdad? Ya se van a ir a la clínica y van a estar ustedes viendo pacientes en clínica y no se les pueden ir estos pacientes porque son pacientes que si no se diagnostican tempranamente generan muchas secuelas. Claro,
es importante, no todo es autoinmune, aunque a los inmunólogos nos gusta mucho pensar que todo es autoinmune. Evidentemente las enfermedades infecciosas y las enfermedades oncológicas son más frecuentes y no debemos pasar por alto esto. Tampoco esto es autoinmune y dejo pasar a la mejor una leucemia o un linfoma, ¿no? Esto es importante, la búsqueda de daño sistémico, aún sin sintomatología, es importante buscarla, pero con los estudios orientados a lo que busco. No es buscar por buscar, ni ver qué aparece, sino buscarlo en base a mi sospecha clínica, y la sospecha clínica me dará la historia clínica. Y hay que diferenciar en enfermedad autoinmune orgáno específica o una sistémica. Hay pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto, pero está asociado a un síndrome poliglandular y tiene otras manifestaciones y el tratamiento es totalmente diferente. Y existen tres categorías de diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. El diagnóstico clínico, yo puedo por clínica diagnosticar un paciente, como ocurre por ejemplo en vasculitis por IgA. Por eso se los puse como ejemplo el diagnóstico clínico con estudios generales, demostrando inflamación, y el estudio clínico con estudios generales y demostración de autoanticuerpos o estudios especializados, angiografía o biopsia u otro tipo de estudios. Y bueno, les puse este cuadro, fíjense, esto lo pintó Rembrandt en 1634, es María Borquenolé. Y lo pinté porque Rembrandt no era médico, pero no sabía que estaba pintando a un paciente con lupus. Tenía su rash malar y su artritis. Igual le pasó al pintor renacentista italiano Sandro Botticelli, que en 1483 pintó este retrato de un joven, y vean cómo las manos, se sospecha que este paciente tuvo artritis reumatoide. Eso es para estimularlos para que consulten nuestra revista. Esta es la página de nuestro colegio, www.compedia.com.mx, y esta es nuestra revista, que es la revista que publicamos cuatrimestral, pero en esta revista ustedes pueden entrar a la página, pueden bajar los artículos en formato PDF completo, y muchos de los artículos que hemos visto, de las presentaciones que hemos hecho, y pueden entrar en la computadora fácilmente. Entonces los invito a que se den una vuelta y revisen, tenemos artículos desde 1996 de la revista. Y es interesante porque tenemos ya algunos suscriptores abentos a esta revista, y son gente muy famosa. Hasta los de Grey Anatomy están viendo nuestra revista. Muchas gracias.